Vamos a darle palmas fuertes al Señor en esta mañana. Bienvenidos los que nos acompañan en esta mañana en redes sociales y los que estamos acá. Vamos a darle palmas fuertes al Señor, que Él es digno de toda la gloria. Él se las merece, ¿no? Gracias por estar juntos en esta mañana, los que estamos en el presencial. Hemos tenido una mañana preciosa de adoración y compartimos la Santa Cena. Ahora no la estamos compartiendo allá, sino que te estamos dando la oportunidad de que lo hagas o en tu casa, con tu familia, o bien que te vengas para acá, para que tengamos ese tiempo especial. Si nos acompañas en Facebook, por favor, recuerda compartir siempre este link para que puedan escucharlo y verlo otras personas. También si estás en YouTube, en nuestro canal de la iglesia, puedes darnos un like, por favor. Vemos que no solamente nos pasa a nosotros acá en el canal de la iglesia, sino en todos los canales. Yo veo que hay chorro mil de personas que lo vieron y solamente hay como 18 likes. Se nos olvida darle like para que esto se mantenga activo. Entonces, por favor, démosle like cada vez que nosotros veamos la prédica, que veamos las enseñanzas, por favor, para que tengamos actividad. Recordemos que estamos en estos dos medios para que lo podamos hacer. Hoy vamos a iniciar una preciosa serie que el Señor vino a tocar mi vida y tocó también la de mi esposa, y juntos orando hemos estado pidiéndole al Señor que nos hable en este espacio de tiempo post-pandémico. Muchos de personas dicen todavía estamos en pandemia. No digas que ya es post-pandémico, porque en realidad todavía lo existe. Sin embargo, ya lo que estamos haciendo ya no es algo que tenga que ver con la pandemia. Y entonces tengo que decirlo, que la pandemia nos ha dejado muchas cosas buenas, pero también otras cosas negativas. Y sentimos en el Señor que esta serie debería de ser algo que nos motive a nosotros a ser lo que realmente somos como iglesia. Y hay una parte en Apocalipsis, a la gente no mucho le gusta. Hoy en Apocalipsis y pareciera que comienzan a ver una película de terror. En realidad el libro de Apocalipsis es un libro de esperanza, es un libro de amor, es un libro en el que la presencia del Señor se hace aún más evidente. Entonces no le tenga miedo al libro de Apocalipsis. Cuando nosotros lo predicamos durante pandemia, predicamos todo el libro de Apocalipsis los días viernes. Me atrevería a preguntar, levánteme la mano quienes estuvieron en ese estudio de Apocalipsis. A ver, si estás allá en redes sociales, lo estudiamos, pero se dio cuenta que solo éramos pocos, porque la gente le agarra miedo a usted. Es algo terrible. Y todos pensamos, no, es que ya va a venir el Señor y toda la cosa. Es cierto, pero vivamos este tiempo especial. Así es que este contexto que vamos a estar hablando es del capítulo 2 de Apocalipsis. Y allí, si usted se da cuenta, vamos a hablar del contexto en tres formas. Usted puede ir apuntando, porque hoy voy a dar la introducción de lo que vamos a estar hablando, y hoy vamos a entrarle directamente al primero de los mensajes. Entonces, el contexto de Apocalipsis, el libro de Revelación, en el capítulo 2, es un mensaje a 7 iglesias que sí existían físicamente. Nosotros podemos ir a un mapa en esa parte de Asia y un poquito de Europa, y vamos a encontrarnos con que existían estas 7 iglesias que fueron fundadas en los viajes apostólicos de Pablo como apóstol. Pablo fue un discípulo y fue reconocido como un apóstol, pero fue el último de esos apóstoles que nosotros sabemos que son los apóstoles del Cordero. Este no es el tema, pero existen apóstoles del Cordero que dejaron de existir en el tiempo del apóstol Pablo y
se comenzaron a mover a partir de ese tiempo de la fundación de la iglesia, otro modelo que es de los 5 ministerios, y entre de ellos estaba el ministerio apostólico, que hasta nuestro tiempo está activo. Cualquier duda, usted puede escribirnos y nosotros le vamos a explicar un poquito de la diferencia entre estos dos tipos. Pero este no es el tema. Son 7 iglesias. Repita conmigo: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Eran 7 lugares, 7 grandes ciudades en donde el Señor estableció una iglesia. Ese es el primer contexto. Entonces se le mandó un mensaje a los ancianos que estaban en cada una de las iglesias. Entonces nosotros tenemos que entender que era algo físicamente, allí estaban. Pero hay un contexto escatológico, o sea, de los tiempos del fin. Y aquí estamos hablando de que por estar en el libro de Revelaciones, nosotros vamos a encontrar en los 7 mensajes, vamos a encontrar el proceso, y esto va a ser bien interesante durante la serie. Vamos a encontrar el proceso desde la fundación de la iglesia de Cristo en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, desde el año 33, del 30 al 33, para colocarlo más o menos en un contexto, hasta nuestros días. Entonces vamos a pasar por la historia del cristianismo en una forma rápida, pero muy contextualizada. Entonces, hasta la venida del Señor, nosotros vamos a encontrar la iglesia de Filadelfia y los que se quedan en la iglesia de Laodicea. Ahí ya le estoy contando un poquito, le estoy haciendo en este momento un resumen. Y el tercero, que también tiene que ver con este espacio, es un mensaje a la iglesia de Cristo. Es decir, que en este momento vamos a escuchar 7 estados en los que la iglesia de Cristo puede estar en el peligro o puede estar haciendo las cosas en una forma adecuada. Y esto es precisamente lo que vamos a ver en el primer contexto. Ahora, es bien interesante de que en el momento en el que nosotros vemos el mensaje de Apocalipsis, coincidentemente nuestro Señor Jesucristo, en un mensaje que se sentó en un monte y comenzó a dar una serie de parábolas, habló acerca de la similitud que tenían estas parábolas con la forma en la que el reino de los cielos es establecido. Estas parábolas se encuentran en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 13. Y son 7 parábolas. Hago la corrección. Mateo capítulo 13. Y son 7 parábolas. Coincidentemente, en el momento en el que nosotros leemos una parábola, nosotros la podemos relacionar con uno de los mensajes a las iglesias. De tal forma que cuando nosotros vamos a leer el día de hoy el mensaje a Éfeso, que es el primer mensaje que vamos a estudiar, nosotros vamos a relacionar Éfeso con la parábola del sembrador. ¿Cuántos han oído esa parábola? Amén. Ok. Luego está Esmirna y se relaciona con la parábola del trigo y la cizaña. Pérgamo se relaciona con la semilla de mostaza, la parábola de la semilla de mostaza. Tiatira se relaciona con la parábola de la levadura. Sardis se relaciona con la parábola del tesoro escondido. Filadelfia se relaciona con la parábola de la perla de gran precio. Y la última, que es la Odisea, se relaciona con la parábola de la red. Entonces, ya le di como cuando nosotros abrimos un libro
y encontramos una introducción y después encontramos un índice. Ya le expliqué en este momento el índice de lo que vamos a estar viendo durante todo este espacio de tiempo. Así es que quiero prepararlo en este instante y quiero hacer la misma observación que hice yo hace 15 días. Si tú estás en redes sociales, por favor, no seamos irreverentes a la palabra del Señor. No te pongas a hacer cualquier cosa y estar escuchando la palabra. La palabra de Dios merece reverencia, merece que nos sentemos en el momento en el que estamos y escribamos o pongamos atención a lo que se está diciendo, y no por la persona que en este momento esté predicando la palabra, que por cierto también debemos de darle honra a las personas que se preparan con el texto bíblico y la prédica para que vengan a dar la enseñanza. Así es que, bueno, de eso vamos a estar hablando durante todo este tiempo. Solo te pido, pon atención, deja de estar haciendo lo que estás haciendo y ponle toda la atención a la escritura de hoy. Vamos a Apocalipsis en el capítulo 2, versos del 1 al 7. Cuando lo tenga, estamos utilizando la nueva versión internacional y dice la escritura de esta forma: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Es el primer mensaje. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre, sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Quise que leyéramos todo el mensaje corrido, pero vamos a ir analizándolo versículo por versículo para que usted pueda ir entendiendo el contexto. Obviamente el versículo 1 y el versículo 2 tienen mucho que ver con una figura, porque el libro de Apocalipsis se llama en realidad el libro de revelaciones. ¿Por qué se llama Apocalipsis? Porque el lenguaje apocalíptico que utiliza el apóstol Juan para escribir es un lenguaje de figuras. Por esa razón se llama así. Y le cuento que hay un libro apocalíptico en el Antiguo Testamento, que es el libro de Daniel. Daniel fue escrito en el mismo idioma apocalíptico de figuras. Entonces, la primera figura que nosotros vamos a encontrar, pues obviamente aquí dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Pues la palabra ángel está diciendo al enviado, está diciendo a ese ministro, a ese anciano. La escritura nos dice que el apóstol Pablo ordenó a Timoteo que estableciera a ancianos en las congregaciones. A esto se refiere precisamente. Y nos habla del número 7.
No está usted para saberlo, ni yo para contárselo, pero el número 7 bíblicamente tiene un significado. El significado es plenitud, es obra completada, es la totalidad. Es decir, que cuando nosotros vemos el número 7, nosotros vemos que el Señor en el séptimo día finalizó todo, descansó, hizo la plenitud de todas las cosas. Y por esa razón es que es el número de Dios, el número 7. Por ahí va a decir alguien por ahí, apúntelo porque va a salir hoy. Así en Costa Rica somos muy dados a esas cosas, pero bueno. 7 estrellas. 7 estrellas son la plenitud de todo el liderazgo de la iglesia. Entonces ponga atención, iglesia, porque el mensaje comienza a decirle a usted que es parte del liderazgo de las iglesias. Y obviamente yo quisiera que este mensaje no solo se quedara en Verbo San Ramón, sino que fuera a las 4 iglesias que tenemos acá en Costa Rica. Y no solo esto, sino que podamos compartirlo y que se vaya a otros lados, porque este mensaje no es solamente para una ciudad. Este mensaje no es solo para una congregación. Este mensaje es para todo el liderazgo de la iglesia de Cristo alrededor del mundo. ¿Cuántos le dan palmas fuertes al Señor por esto? Y cuando habla de los 7 candelabros o de los 7 candeleros, está hablando a todas las iglesias del cuerpo de Cristo. O sea que cada candelabro equivale a una iglesia. Es decir, que el Señor acá, en este lugar, espiritualmente, Él mira un candelabro. ¿Por qué es que mira un candelabro? Porque un candelabro tiene varias lucecitas, varios foquitos. Y ese candelabro, cada una de esos foquitos, somos nosotros como iglesia. Amén. Entonces, eso es lo que significa ese verso. Y obviamente dice que es de oro porque la iglesia de Cristo, el oro, yo lo he explicado, significa pureza, significa santidad. Vea todo lo que estamos sacando desde el principio. Versículo número 2. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son falsos. ¿Qué es lo que nos está animando? Lo que sucedió en el tiempo anterior fue que en ese instante comenzaron a haber muchos infiltrados. ¿Qué nos anima como iglesia a tener discernimiento? Y ese discernimiento nos da la oportunidad del Señor a que nosotros podamos comprender algo muy fuerte. La pandemia, que es lo que estamos hablando en este espacio de tiempo, nos dejó a la iglesia con gente infiltrada. Usted va a decir, uy, ¿qué es eso de infiltrados? Está mezclada la congregación. Yo me recuerdo que cuando nosotros estuvimos en pandemia, que había un plástico negro. ¿Usted se recuerda de eso? ¿Cuántos se recuerdan de ese tiempo? Y aquí en la parte de atrás, en este espacio, aquí tengo todavía esas marcas en esta alfombra. Aquí hacíamos las grabaciones para que usted pudiera tener la palabra allá. Pero durante ese tiempo se despertaron muchas personas al entendimiento de tener una relación con Dios, pero muchos de nosotros nos desubicamos. Y le cuento que lo que sucedió, muchas gracias Lili, Dios te bendiga. Lo que sucedió fue algo muy fuerte, porque las iglesias, aquí no estoy hablando solo de San Ramón, aquí estoy hablando de todas las iglesias alrededor del cuerpo de Cristo. Y lo digo con toda la libertad, porque nosotros como Ministerios Verbo tenemos relación con las otras iglesias. Acá tenemos la red de pastores y ministros y ellos nos han explicado. Se quedaron con menos de la mitad de la congregación. ¿Qué fue lo que sucedió?
La Escritura nos dice que la gente se fue, ya no encontró la relación con Dios. Y dice la Escritura en Primera de Juan, busquen Primera de Juan, en el capítulo 2, verso 19, nos dice una gran verdad. Aunque salieron de entre nosotros, ya estoy leyendo, le cuento. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Qué fuerte, ¿verdad? Si hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Yo estoy habilitándote el día de hoy. Si tú te fuiste de tu iglesia, y nuevamente vuelvo a decirlo, si tú te fuiste de la iglesia donde tú te congregas, por favor, madura y regresa a tu iglesia, porque es el lugar en donde Dios te sembró. En este tiempo ha habido personas nómadas y es importante que nosotros nos establezcamos en algún lugar y nos quedemos quietos para que podamos echar raíces en los lugares en donde el Señor nos ha establecido. Es decir, que esta parte nos está animando a trabajar duro en este tiempo. Iglesia, nos está tocando una parte muy fuerte, porque nosotros podemos estar predicando y las prédicas pueden estar saliendo en las redes sociales y es un poquito de personas las que las está viendo. Yo le voy a decir algo, no me importa si es un poquito de personas, con tal de que sean discípulos de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos son discípulos ahí en redes sociales? ¿Cuántos son discípulos en esta mañana? Démosle palmas fuertes al Señor. Quiero contarle el contexto escatológico de lo que estoy hablando en este momento. Estamos hablando del año 33, en el inicio de la iglesia de Cristo, hasta el año 100. Y usted puede consultar estos datos que le estoy dando, no me los estoy inventando yo, es parte de la historia mundial y la historia del cristianismo. Desde el año 33 hasta el año 100 fue el tiempo aproximado en donde se terminó los apóstoles de Cristo Jesús, los que estuvieron con Cristo. Ya murieron todos hasta el año 100. Es decir, que todos los libros que nosotros tenemos en nuestra Biblia ya fueron escritos. Entonces, la enseñanza o el mensaje de este espacio de tiempo nos está hablando de la plenitud de 100 años completos. Recordemos que todos estos apóstoles, todos estos discípulos, en una buena mayoría, habían sido o sacrificados o habían sido llevados al circo romano, habían hecho muchas cosas, y eso no significa que ahí había terminado todo el sufrimiento. El sufrimiento continúa hasta el año aproximado al 325. Esta iglesia de la que estamos hablando, de la que el apóstol Juan está mandando ese mensaje, el apóstol Juan fue parte del ministerio de ancianos que fueron enviados a Éfeso. Pero ¿quién fundó esta iglesia? La fundó el apóstol Pablo. Vaya al libro de los Hechos, en el capítulo 19, versos 1 y 2, dice que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso.
Allí encontró a algunos discípulos. Y usted puede seguir leyendo esa parte del capítulo. Allí hicieron un día de bautizos y de allí hubo una revolución porque el Espíritu Santo vino sobre de ellos. Y el apóstol estuvo allí durante un tiempo, y como todo apóstol está con las personas, coloca un buen equipo de liderazgo y va y funda otra iglesia. Y ese es el trabajo que el apóstol hacía. Y en el momento en el que dejó Éfeso, se lo dejó a uno de sus discípulos, que también se convirtió más adelante en un ministerio apostólico. ¿Quién fue? Timoteo. Vaya a Primera de Timoteo, en el capítulo 1, verso 3. Y allí nos dice: al partir para Macedonia, te encargué que permanecieras en Éfeso. Es el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo. Te encargué que permanecieras en Éfeso y les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar falsas doctrinas o doctrinas falsas. Se da cuenta que allí es donde encaja lo que el apóstol Juan está diciéndole a la iglesia de Éfeso. Ustedes han tenido un buen filtro, han dado la oportunidad de tener discernimiento en el Espíritu. ¿Qué nos está hablando a nosotros en este tiempo? Tenga discernimiento en el Espíritu, porque alrededor de usted lo van a querer andar moviendo de un lado para otro. Van a comenzar a decirle que ellos tienen una unción de tal cosa, que ellos tienen una unción de tal otra, y usted tiene que discernir de qué se trata, que otras personas vengan y le comiencen a criticar a su congregación. Siempre hemos dicho algo muy importante en las congregaciones: si usted tiene algo que decirle a alguien, vaya y dígaselo. Pero es tan ilógico, por no decir otra palabra, es tan ilógico que yo tenga algo en contra de esta persona imaginaria que tenga de este lado, y en lugar de decirle: mira, a mí me molesta que hagas esto y esto, en lugar de decirle a esta persona: venga y hable con esta de espaldas a esta otra, y venga a decir: es que mira, a mí no me gusta cómo él predica, a mí no me gusta cómo él dice, a mí no me gusta que ella me tire el pelo. Pues si le tira el pelo, deje de estarle tirando usted el pelo de este lado y hable directamente con ella. No tiene otra cosa más que hacer que ser lo suficientemente claro para que la administración de la relación sea completa. Hierro con hierro se aguza, dice la Escritura. Y de esa misma forma nosotros podemos comprender que el Señor quiere que nosotros tratemos hermanos con hermanos. A ver, redes sociales, acá los que están en el presencial, ¿cuántos de nosotros nunca nos peleamos con nuestros hermanos de carne? Sumamente santos. Es que cuando se entraba a la casa mía, se entraba a la casa suya, se oían hasta ángeles así, todo andaba así, y tú te encontrabas: hermana amada, hermanito precioso. Allí es donde, en el momento en el que se encontraba el uno con el otro, habían líos, jaladas de pelo y no sé qué más cosas más. La chancla va para el otro lado: deje de estar peleando con su hermano, nos va a matar de una cólera un día ustedes dos. Pero le hago la pregunta: ¿usted dejó de ser hermano de esa persona? No. Aunque no le gustaba, seguía siendo su hermana. Aunque no le gustó, seguía siendo su hermano. Así es la iglesia de Cristo. Por eso es que somos hermanos, hijos del mismo Dios. ¿Cuesta? Sí, ¿verdad? Pero nos vamos a tener que acostumbrar que así es como debe de ser. Regresemos a
Apocalipsis al capítulo 2 y vamos al versículo 3 que nos dice: has perseverado y has sufrido por mi nombre sin desanimarte. Este es un tiempo para nosotros, es un tiempo en el que lo difícil que puede estar sucediendo, nosotros lo debemos de bañar con palabras de compromiso, con palabras de perseverancia. No significa de que, ay, porque es que se está yendo la gente de la iglesia, entonces yo me voy también. Así sucedió en todas las congregaciones de todo el mundo. Ay, pero ¿qué está pasando? Se están yendo. Pues, si quieres tú, mantente firme, mantente en la perseverancia. Yo puedo imaginarme a la gente de aquel entonces. Se oía por la noche: hay que ir a recoger el cadáver del hermanito Ernesto, vamos a poner un nombre. ¿Y qué le pasó? Lo dejaron degollado en la calle. ¿Por qué? Porque era un hijo de Dios, porque era un cristiano. Entonces los que lo fueron a recoger, yo puedo entender en ese momento, han de haber dicho: no, yo no me quiero morir, yo me voy de la iglesia de Cristo. Y quizá muchas personas se fueron, pero algunos, que fueron en su mayoría, se quedaron en la iglesia, se quedaron a sufrir con las personas. A mí me gustó tanto el día de ayer, hicimos una pequeña convocatoria y se vinieron como 12 personas y estuvimos en ese tiempo, y no le voy a decir que la pasamos mal. Comimos, hicimos, trapeamos, barrimos, limpiamos, hicimos de todo, hasta fotos nos tomamos. ¿Pero por qué? Significa que nosotros debemos de vivir dentro de nuestra congregación. No es un tiempo de desánimo, es un tiempo de animarnos, es un tiempo de unión y es un tiempo de quebrantar la falta de compromiso que muchos de nosotros podemos tener. El versículo 4 dice: sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Ese abandonar tu primer amor era de lo que yo estaba hablando precisamente. La pandemia nos dejó mañas, y mañas principalmente con la iglesia de Cristo, porque comenzamos con el famoso Zoom y que nos conectábamos y habían algunas personas de una forma extraña, porque el Zoom no fue solamente de la iglesia de Cristo. El Zoom fue para tus tareas, para el colegio, la escuela, para el trabajo. ¿Cuántos hicimos trabajo en casa? Levánteme la mano. La mayor parte lo hicimos de esa forma. Pero yo podría entender que si la maestra le decía: mantenga encendida la cámara, era porque quería que pusieran toditita la atención. Yo veía que sí, ponían atención. Y los jefes era igual, ¿verdad? ¿A cuántos le llamaron la atención de decir: conecte su cámara, quiero ver qué es lo que está haciendo? Y probablemente allí había hasta control. Pero como era la iglesia de Dios, era la iglesia de Cristo, medio mundo haciendo cualquier tipo de cosa porque teníamos la cámara apagada. Y ahí sí nos poníamos a hacer cualquier tipo de cosa, lavando trastos, haciendo. ¿Y sabe por qué le digo eso? Porque de repente se le activaba el micrófono. A un montón de personas le tuve que desactivar el micrófono porque se oía: escúcheme usted, pegándose de gritos, haciendo algunas cosas, o de repente se oía: ¿sabe de lo que le estoy hablando, verdad? Estábamos viendo televisión y estábamos con la prédica.
Estábamos con la enseñanza. Y le cuento algo, muchas veces con el equipo de multimedia nos hicimos la pregunta, pero gracias a Dios tenemos ahí gente que es así, de la que sabe y dice, sigámosle. Pero yo he hecho las preguntas, paso y de repente me encuentro a alguien, el que tenga oídos que oiga. Mira, ¿viste la prédica? No, fíjate que no he tenido tiempo. Miércoles. Y la prédica se puso el día domingo. Y no la hemos visto. Y de repente le preguntaba, mira, ¿ya la viste? Vi un pedacito. Y ese pedacito, con ese se quedó. Y se imaginó todo el resto. Y algunas personas que cuando yo lo veo, nos damos cuenta que no veían las enseñanzas. Abandonar el primer amor fue lo primero que la pandemia nos dejó. Iglesia, esto es algo que yo quisiera que no dejar pasar en este momento para que nosotros nos avivemos. La falta de testimonio, porque ¿sabe qué es lo peor de todo? Que lo que le enseñamos a nuestra familia fue eso. Eso fue lo que nuestros jóvenes nos están viendo, qué es lo que se debe de hacer. Yo miro a mi papá y miro a mi mamá que no están poniendo atención a la palabra del Señor, que no oran, que no leen la escritura, que no adoran. Y entonces ellos dicen, es lo normal. Y entonces estamos haciendo que la siguiente generación le pase lo que en muchos de los lugares de agricultura ha pasado. Salen unos tremendas, nosotros le decimos elotes en Guatemala, acá le dicen mazorcas, como le dicen elotes, mazorcas. Unas tremendas mazorcas de maíz así, grandísimas. Le quitaban todo el maíz y decían, bueno, vamos a vender todos los maizotes de esos grandotes para que nos dé suficiente dinero. ¿Y qué fue lo que sembramos? Las mazorquitas, las que tenían menos. Eso se lo echamos a la tierra. ¿Qué fue lo que sucedió? Los siguientes mazorcas o elotes fueron más chiquitos. Y hoy que el tamañito así, unas cositas de este tamaño, y todavía tenemos el descaro de decir, es que ¿qué está pasando con la agricultura? Pero vea lo que sucede, ese mismo contexto es el contexto de lo que estamos hablando. Por falta de testimonio, los chicos ya no quieren venir al grupo de jóvenes. Yo veo a nuestros líderes de jóvenes partiéndose la madre para tratar de que las cosas funcionen adecuadamente. Y lo único que yo veo es que los chicos no quieren venir. ¿Por qué? Porque encuentran muy fácil, porque sus papás lo hacen de la misma forma. Y entonces, ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos vacunando a la siguiente generación, porque estamos perdiendo nuestro primer amor. Verso 5. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Arrepentimiento. Arrepentimiento es recordar de dónde hemos venido, de dónde has caído. Hoy todos en este momento tenemos la oportunidad de recordar lo que hace 15 días yo les prediqué acerca de Mateo capítulo 25, de las vírgenes, las 5 que tenían el suficiente aceite y las otras 5 el que no lo tenían. Papás,
cuiden a sus hijos. El reggaetón, el conejo malo y todo lo demás que usted ya sabe, le está ganando a su religiosidad. Y digo religiosidad porque si usted le está enseñando a su hijo que en lugar de estar sentado a la par de usted, esté haciendo cualquier otra cosa, le hago la pregunta: ¿dónde están sus hijos en este momento? ¿Dónde están? ¿Hacia dónde van? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Recordemos que ellos son lámparas que tienen que tener aceite suficiente. Yo no quisiera que nos toque en el momento en el que nuestros hijos o nosotros lleguemos a la presencia del Señor y le digamos: yo andaba ahí en la iglesia. ¿Cuál iglesia? ¿En dónde? Es que yo decía tal cosa. No recuerdo, no te recuerdo. Esa parte va a ser muy fuerte. Verso 6. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Yo te cuento que hace como 2 años nosotros hicimos el estudio y yo voy a volver nuevamente a decirte esto del significado. La palabra nicolaitas eran primeramente, el primer punto es el punto histórico. Nicolás era uno de los diáconos que fueron reconocidos diáconos en Hechos, en el capítulo 6, verso 5. Vaya allí y dice: esta propuesta agradó a toda la asamblea. ¿Qué? Reconocer diáconos. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe de Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, o Antioquia, como usted quiera decirle. Entonces este señor Nicolás tenía algunos privilegios y como había sido reconocido como diácono, entonces él comenzó a predicar algunas cosas en contra de los propios apóstoles, en contra de las propias iglesias, y desvió a la gente de las iglesias a seguir su entendimiento. Y si nos vamos a la palabra en su origen, así como está escrita, la palabra Nico es la palabra victoria, y la palabra Laos, porque es Nicolaitas, y la palabra Laos es la palabra pueblos. Entonces eran las personas que estaban conquistando a los pueblos, pero no por lo bueno, sino por lo malo. Y aquí es donde entra el entendimiento de aquel espíritu de Absalón, que muchas veces hemos leído en la escritura. Usted puede ir a segundo libro de Samuel, capítulo 16, de quien estamos hablando, de un hijo de David que se rebeló contra su padre. ¿Y qué era lo que hacía Absalón con el espíritu malo que tenía, con el espíritu inmundo que tenía Absalón? Por eso es que se llama el espíritu de Absalón. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Se iba a la puerta, porque las puertas eran un lugar muy especial para hablar con la gente, y se acercaban y decían: qué mal el rey, si yo fuera rey no haría las cosas que mi papá está haciendo. Trasladémoslo a este espacio de tiempo. Es ese tipo de personas que están en las congregaciones, que se te acercan y te dicen: ya te diste cuenta que tu líder de alabanza está siendo negativo. Si yo fuera el líder de alabanza, fuera de otra forma.
Y entonces comienzan a hablar en contra de esas personas. Si yo fuera el líder de los Ujieres, no haría tantas caras. Yo fuera bien sonriente. Y entonces comienzan a acumular victoria de las personas y comienzan a hablar y conquistar a la gente. ¿Sabe qué? ¿Por qué no, en lugar de quedarnos ahí en esa iglesia mundana, nos vamos a otra iglesia? ¿Y sabe qué es lo que están haciendo? Están contaminando la otra iglesia. El espíritu nicolaíta tiene esa característica. Y me recuerda mucho la misma o el mismo espíritu que tenía un hombre que en el libro de Génesis se llamaba Nimrod. Nimrod, dice la escritura, que fue un poderoso valiente en delante de Jehová. Y la palabra delante no era que estaba, yo voy delante de Dios adorándolo. No, estaba en contra de Dios. Y a Nimrod se le atribuye toda la adoración falsa y toda la idolatría desde el principio en el libro de Génesis. Usted puede buscarlo. ¿De qué estamos hablando entonces en este espacio? De creyentes falsos que se vuelven apóstatas y que dividen las iglesias y que se van en contra de sus propias autoridades, que fue lo que hizo Nicolás, que era lo que estaba sucediendo. Esto nos está hablando a la iglesia. La iglesia en el tiempo de pandemia tuvimos a un montón de personas que de repente comenzaron a decir, ya ni llegue, ya ni vaya, se está muriendo. Y usted, sí, se está muriendo, en lugar de levantar lo que el Señor está haciendo. Y a mí me bendice ver cada vez más gente acá en los presenciales, y me gustaría ver más esos likes en YouTube, porque nos muestran que tú lo estás viendo, que tú estés compartiendo este mensaje. El verso 7 nos dice: y la palabra de Dios se difundía, el número de los discípulos aumentaba. Perdón, estoy leyendo el verso 7 de Hechos. Apocalipsis capítulo 2, verso 7. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y ese es el premio: relación, reino, promesa. Eso es lo que el Señor nos está prometiendo. Hasta ahí la parte de Apocalipsis. ¿Cuántos le dan palmas fuertes por esto? No crea que me voy a tardar mucho con lo otro. Yo quiero que vayas a Mateo en el capítulo 13. Mateo capítulo 13, versos del 1 al 23. Yo no lo voy a leer por factor de tiempo, pero tú lo puedes leer allá en casa. Acá nos está hablando de que un sembrador agarra y esparce la semilla, y la semilla es la palabra de Dios. Es decir, que esta parábola de lo que nos está hablando, de que la semilla no es lo que tú eres de bonito, no es tu iglesia, no es tu trabajo. Quite todas esas figuras, porque de la que directamente está hablando la parábola es de la palabra de Dios. Es decir, que la palabra del Señor, y ahí es donde podemos comprender lo que sucedió en tiempo de pandemia, se regó. Agarramos y tiramos la semilla. Desde aquí mandábamos la señal a todos lados, y cayó en diferentes terrenos. Y nos dice la escritura que cayó junto al camino, y ese camino es la palabra cuando se mezcla con el mundo. ¿Por qué? Porque usted puede agarrar y riega la semilla, y si cayó en el camino, ¿qué va a pasar? La pisotean, no da fruto.
Y más si son los caminos como nosotros los tenemos. El camino del mundo puede ser cualquier cosa que en este momento nosotros podamos estar mezclando con la palabra de Dios. Y ahí es a lo que íbamos. Lo que estuvimos hablando hace un momentito. Vea lo que se relaciona tan directamente. La palabra del Señor no debe de ser mezclada con el mundo, porque si no, no la vas a entender. Hay personas en este momento que tienen un hablado tan característico que cuando yo los oigo, digo, lo primero que pienso es que están viendo más novelas que palabra de Dios. ¿Cómo así, mi hijo? ¿Cómo así, hombre? Y entonces, en lugar de tener la palabra de Dios en nuestra boca, porque la hemos estado escuchando de parte de Él, la hemos compartido con el mundo. Y ahí es lo que yo le decía. Personas que yo voy a leer y están con el dedito puesto, voy a poner atención y voy a leer. Y estoy diciendo, ese mismo día salió Jesús, y de repente, ¡pah! Y ya comenzó la novela. Entonces, con el dedito puesto. A los comerciales. Entonces sigo leyendo. No, pero ese comercial me gusta. Y sigo viendo. O estoy supuestamente leyendo en redes sociales. Estoy leyendo la palabra y estoy en redes sociales. Ay, no me diga. No le digo definitivamente, porque siguen la misma cosa. Pedregales. Entonces la semilla puede caer en el camino, pero también cae donde están las piedras. Y donde están las piedras hay una partecita que está como húmeda, y ahí cae la semilla, pero tiene poca profundidad. Estas personas desde arriba se ven muy fértiles, pero a la primera prueba, y eso fue lo que sucedió en pandemia, en la primera prueba, en la primera de cambio, se secó. ¿Por qué? Porque no tiene profundidad. Iglesia, ¿cómo pretendes dar fruto si andas agarrando la semilla junto contigo y trasladándote de iglesia a iglesia? Echa raíces, y que las raíces se vayan a lo profundo para que sean de buena tierra. ¿Sabe qué es este tipo de personas? Porque estamos hablando de que esos son terrenos, somos nosotros. Yo le hago la pregunta, ¿usted es junto al camino? Ojalá que no. Si usted es de pedregales, es la persona que le buscó las manos a Dios en lugar de verle el rostro. ¿Qué significa eso? Es que yo quiero un milagro. Yo quiero que Dios me componga la situación económica. Yo quiero que Dios me dé un trabajo. Y no te lo dio, se acabó. Es que yo quiero un novio. Voy a poner a Jehová al revés. No, ¿verdad? Esa no era la cosa. Esa no era la idea. Pero el punto básico es que nosotros buscamos solamente que nos den. Ese es otro tema. Pero ¿qué es tu oración? Tu oración es pedir, 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 pedir. Tengo un cuate que sale en diciembre que le puedes pedir cualquier cosa y se viste de rojo. Y supuestamente muy omnisciente. Pero a Dios no le pidas solamente. A Dios búscale su rostro. No tienes necesidad de pedirle. No tienes necesidad de llenarle las manos de dinero para que Dios te responda. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Voy avanzando. Dice que hay otro tipo de terreno que es de espinos.
Esas son esas personas que tienen un compromiso emocional. Las miras desde el principio, llegan a la iglesia, yo quiero hacer, yo quiero volver. Y uno les dice, ajá, vamos a ver qué tanto. Esa es la parte fuerte, porque el compromiso es superficial, son solo por necesidad, solo mantienen su compromiso hasta que hay que pagar el precio por las cosas. Y ahí es donde topó la res. Ahí es donde ya no funciona la cosa, ya no furula, ya no funciona, ya no hay forma de cómo hacerlo. Es que quiero servir, y en el momento en el que de primas a primeras te dicen, mira, no es así como tú lo estás haciendo, sino que es de esta otra forma. Me voy, me despido. Y es más, ni me despido. Pastor, me voy de la congregación, quiero la bendición. Yo creo que la forma en la que nosotros podríamos irnos de una congregación es para ir a sembrar otra. O ahora que hemos estado teniendo un tiempo bien fuerte en donde se nos están despidiendo nuestros viejitos. Esa es la forma más linda en la que nosotros podemos decir, se fue de la iglesia. Amén. Y el último es ser una buena tierra, que es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Mateo capítulo 7, versos del 18 al 23 nos dice: un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar un fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos se conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Él quiere que nosotros heredemos. Jesús, repita conmigo, Jesús quiere que yo herede el reino de Dios. Pero dice Juan 10:10, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es decir, que el Señor quiere que nosotros demos fruto. ¿Cómo vamos a dar fruto si estamos en el camino? ¿Cómo vamos a dar fruto si estamos en pedregales? ¿Cómo vamos a dar fruto si estamos entre espinos y a la primera de cambio se me terminó el cristianismo? Ya no soy cristiano, ya no soy hijo de Dios. Y la palabra nos dice, ya no la voy a leer por factor de tiempo, en Juan 15, en versículos 4 al 7 nos dice que Él quiere que seamos pámpanos, que seamos las ramas que den fruto. Las ramas que no dan fruto, Él viene y las corta. Y entonces yo te hago la pregunta en esta mañana de último ya, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo, iglesia? La palabra te dice hoy, no te rindas al acomodamiento pospandémico. Mire todos los lugarcitos, las sillitas que están allí vacías, y las personas que no están viendo este mensaje a través de redes sociales son esas personas que dejaron el rasgo de la pandemia. Hasta se les terminó el matrimonio, se acabó. Hay muchas personas. ¿Qué te recomiendo? Haz un altar en tu casa. Ay, pero ¿y dónde compro para hacer el altar? Compra aceite, porque eso es lo que necesitas tener en tu casa. Aceite de la unción, fresco. Y lleva a tu familia a tener un encuentro con Dios. Que el entrenamiento no sea solamente acá en la congregación. Que no sea simplemente religiosidad, sino que sea nuestra propia vida. Hoy en día no debemos de ponernos en el pensamiento de que la iglesia es una iglesia pasiva,
pero realmente lo es. Iglesia, si tú me estás escuchando en redes sociales y los que estamos acá, dejemos de ser pasivos, actuemos. Ya no le des más lugar a la vida en el corazón. Amén. Así es que para terminar hoy, yo voy a pedirte que oremos un momentito. Allá redes sociales también, digámosle: Señor, el mensaje de Éfeso fue hoy para mí. El primer mensaje me está moviendo ya mi corazón, la silla. Me está haciendo volver nuevamente a entender qué es lo que debo de hacer. Y yo le pido en este momento, en el nombre de Jesús, que quite de tu corazón todo orgullo, porque sé que no nos gusta que nos llamen la atención. Pero yo le pido a Dios, Espíritu Santo, en este momento, que te hable a ti, que dejes de escuchar en este momento mi voz y escuches la voz de Dios, Espíritu Santo, dentro de ti, y comiences a actuar como la iglesia debe de actuar. Tu mensaje: no pierdas tu primer amor. Comienza, rescata, arrepiéntete en el nombre de Jesús. Amén. Démosle palmas fuertes al Señor. Despedimos redes sociales. Gracias por estar con nosotros. Por favor, si no te gustó, es excelente, porque entonces significa que vas a tener que cambiar algunas de las áreas. Por favor, acércate nuevamente a otras personas y comparte este mensaje. Gracias por estar con nosotros en esta mañana y te mandamos un gran abrazo. Bendiciones.